reading from the first letter. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. My beloved ones, Amigos míos, avoid idolatry, no tengan que ver con la idolatría. as Les is hablo sensible como to a gente sensata. judge for yourselves Fórmense what su I am saying. juicio sobre lo que digo. The cup of blessing, El cáliz de nuestra acción de is gracias, it not a ¿no nos participation une a todos in the en la blood of sangre Christ? de Cristo? The bread that we break, Y el pan que is it not a partimos, ¿no participation nos une a todos en in the el blood of Christ? cuerpo de Cristo? Because the loaf El pan and es bread is one, uno y nosotros, we though many aunque are one somos body, muchos, formamos un solo all cuerpo, partake porque of one comemos loaf. todos del mismo pan. Look at Israel. Consideren al pueblo de Israel. Los que Are not comen those de who eat las víctimas sacrifices se unen al participants in altar. the altar? So what am I saying? ¿Qué quiero decir? That meat sacrifice ¿Que las to víctimas idols son is algo anything? o que los ídolos An son idol algo? is anything? No, sino No, que los I mean that paganos what they ofrecen sacrifice, sus they sacrifice sacrificios to demons, a los not to God. demonios, no a Dios. And I do not want you Y no quiero que to se unan participate a los with demonios. demons. You cannot drink No pueden of beber the cup of the Lord de las dos and also the copas, cup of de, demons. de la del Señor You cannot y la de partake los of the demonios. table of the No Lord pueden and of the table participar de las of the dos demons. mesas, la del Señor Or y are we de los provoking the Lord demonios. to jealous anger? ¿Vamos a provocar al Señor? Are we stronger ¿Es than que demons? somos más fuertes que Él? Verbum Domini. To you, Lord, I will offer a Te sacrifice ofreceré, of Señor, un praise. sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de How shall I alabanza. make a return ¿Cómo to you pagaré al Señor for all todo the el good he has bien que done me ha for me? hecho? The cup of salvation Alzaré el I will cáliz take, de la salvación, and I will call upon the name of the Lord. invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de To alabanza. you will I offer Te a ofreceré un sacrifice of sacrificio de thanksgiving, alabanza, and I call upon the name of invocando the tu Lord. nombre, Señor. My vows to the Lord I will Cumpliré make al Señor in mis the presence of votos all his en people. presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Whoever loves me will keep my word. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano.
Cada cual se conoce por sus frutos. figs from Porque no thorns, se cosechan higos nor do de la they zarza, gather sino grapes from ni brambles. se vendimian A good racimos de los person espinos. out of the El que store es of bueno de la abundance of his bondad que heart atesora en brings su good, corazón saca el but bien. an evil person Y el out que of es the store malo of de la evil maldad saca el brings mal, evil. For porque from the fullness lo of the que heart rebosa del the mouth corazón speaks. lo habla la boca. Why do you call me ¿Por qué me Lord, llaman Lord, Señor, but do not Señor y no hacen lo que what I digo? command? I will show El you que se what acerca a someone is mí like who escucha comes to mis me, palabras y las listens to pone my por obra. words, and acts on Les them. voy a decir a quién That se one parece. is like a man building a Se house. parece a He uno dug que deeply edificaba and una laid the casa, foundation on cayó, rock. ahondó y puso When the los flood cimientos came, sobre the roca. river burst against Vino that una house, crecida, but arremetió could el not río shake it contra aquella casa because y it no had been pudo built on the rock. tambalearla porque estaba The one who sólidamente listens and does construida. not act El que is escucha like y a no pone person por who obra builds se a parece house a on the uno ground que edificó without a una casa foundation. sobre tierra, When the sin river burst cimiento, against it, arremetió it collapsed contra on the ella el walls río and was y completely enseguida se destroyed. derrumbó, desplomándose. Verbum Domini. We know by faith that the church is supposed to be Sabemos por united. la fe que la Iglesia We está Christians are supuesta supposed a to estar share unida, in one que los communion cristianos with estamos the Lord supuestos a and with one compartir en another. comunión con el Señor We y are unos supposed con to be otros. united in the bond of Estamos love, supuestos a estar unidos en which, el as St. vínculo Paul de says to the amor que, como San Colossians, Pablo binds dice a los everything together colosenses, in perfect une unity. a todo en caridad perfecta. Jesus Christ has sacrificed himself for the Jesucristo sake of every se person sacrificó so por that we might all be todas las united personas para que in spirit podamos estar and love and unidos peace. en espíritu y el vínculo de Yet paz. from the very beginning of the Sin church, embargo, del principio we sinful mismo de la humans Iglesia, have allowed nosotros, many things to pecadores, become a source hemos of division permitido que muchas and cosas se controversy. vuelvan fuente de división I'm not y simply talking faccionalismo. about the Y contention no between hablo Catholics and solamente Protestants, de la but even división entre amongst los cristianos y Catholics protestantes, ourselves. entre los católicos y protestantes, We allow sino way too entre many los things to católicos come mismos between también. us Permitimos and que to hinder demasiadas the cosas se intrinsich interpongan communion entre that nosotros is y que supposed to exist among dividan the la comunión members que of está the mystical body supuesta of a Christ. existir entre los miembros del cuerpo místico de Cristo, la We are Iglesia. driven more by our Estamos own impulsados preferences más por and nuestras ideas propias and our preferencias, ambitions ideas y ambiciones rather than seeking to work que together buscar with those who may trabajar have different juntos con preferences, aquellos que puedan ideas, and tener ambitions, diferentes preferencias, ideas or y ideas of how ambiciones, things might work. o ideas de cómo pueden We funcionar are las led cosas. more by the spirit of the world, Somos the impulsados más spirit of por el espíritu accusation, del mundo, el or the spirit of espíritu de division, acusación o el than we are espíritu de moved by the división, Holy Spirit, que por el Espíritu Santo, the spirit of love, el peace, and espíritu del unity, amor, and paz all the y fruits unidad that come y along with the todos Holy los Spirit, frutos que gentleness, van de la mano con el Espíritu patience, Santo, la kindness, and so mansedumbre, forth. paciencia, bondad, etcétera. Perhaps we can learn something from St. Quizás Paul, podemos aprender algo who de San valiantly Pablo, strove to preserve quien the unity of the valentemente se church esforzó por in his own mantener la day. unidad de la Iglesia en su propio día. His first letter to the Su Corinthians is primera addressed to carta a a los mixed Christian Corintios community, va dirigido a una people who comunidad come from cristiana either mezclada, Jewish or personas que Gentile provenían ya backgrounds. sea de antecedentes And despite the gentiles o differences judíos. between their Y a pesar de religions las and origins, diferencias entre sus the people religiones are supposed to be originales, united as one las church personas estaban under one supuestas a Lord estar Jesus unidos Christ. como una sola iglesia bajo un solo Señor As Jesucristo. usually happens, our fallen Como humanity usualmente appears into sucede, the picture. nuestra And humana certain major caída entra en practices escena y become ciertas serious points of prácticas se contention vuelven puntos among serios Christians. de división entre los St. Paul attempts cristianos. to address Y all of San these Pablo issues a and teach in- the people how they should strive towards unity trata de abordar among them. todas estas divisiones Above y all, he is trying to instar a teach la them how gente a to la unidad. live the virtue Por of encima de charity todo, trata de instarlos amongst a their vivir fellow la virtud Christian de brothers and caridad sisters. entre sus hermanos cristianos. Those who come from a pagan Aquellos Gentile que background provienen would have de been accustomed antecedentes not only to paganos y gentiles participate hubieran estado in the Holy acostumbrados no Sacrificial solo a meal, participar en el but sacrificio also in eucarístico, pagan en la sacrificial comida, meals. sino también en los banquetes paganos, And we can imagine sacrificiales. that some of the Podemos quote unquote Gentile imaginar que Christians who algunos de los had cristianos converted gentiles que se would habían still have relatives convertido and friends aún tendrían who were familiares y pagans, amigos que eran so they paganos. continued to eat with them.
Así pues continuaban comiendo con ellos y participando en sus comidas sacrificiales, a pesar de no creer más en dioses paganos. But to a Christian from a Pero para Jewish un background, cristiano de eating antecedente food judío, sacrificed to comer idols would be comida particularly sacrificada a offensive. los ídolos hubiera sido muy ofensivo. And not all the Jewish Y Christians would have no todos taken los cristianos issue judíos with the hubieran tenido Gentile problema Christians having done con this, lo but que los rather the cristianos Jewish gentiles Christians hayan who esto, had previously sino los been more devout or more aware of cristianos judíos que habían sido law anteriormente as más Jews devotos de la ley would como have taken judíos offense. se hubieran ofendido. And thus, even if the Y así Gentile pues, Christians had incluso no si los cristianos malice gentiles intent no hubieran in tenido ninguna partaking of intención kosher idólatra sacrificial al meals, participar en las St. Paul comidas advises paganas them against sacrificiales, such San Pablo practice. les advierte en contra de esas prácticas. Eventually, as we see in the book Más of adelante, como Acts vemos en el of the libro de los Hechos de Apostles, los Apóstoles, the apostles decide to make los it a general apóstoles rule deciden for hacerlo Gentile una regla Christians general para los to cristianos refrain from eating gentiles, meat sacrificed to evitar idols. comer carne Not so much sacrificada a because they los are ídolos, sinning in doing so, no tanto porque estén but pecando al in order to hacerlo, preserve the sino unity of the para church conservar la unidad de la and bond of iglesia charity. y el vínculo de caridad. It's a gesture of respect Es un towards gesto de their respeto Jewish hacia Christian brethren. sus hermanos cristianos judíos. In the first reading from today's En la liturgy, primera lectura de la St. liturgia de Paul hoy, speaks about Holy San Communion. Pablo habla acerca de The la cup of Sagrada blessing is Comunión, a como el participation cáliz de la in the bendición blood es of Christ, participación en la and the sangre de bread that we Cristo, break is a y el pan que participation partimos in the es body of Christ. participación en el cuerpo de Cristo. St. Paul is conveying to his San readers not Pablo está only comunicando a the sus sacrificial lectores nature of the no Eucharist, solo la índole but sacrificial de also la its unifying Eucaristía, sino aspect también su in the aspecto form of a meal. unificador en la forma de alimento. All Christians who partake of this Todos los sacrificial cristianos que meal participan de esta thus comida partake sacrificial, of the Lord's así Supper. pues participan de la cena del Señor. They express their fellowship Expresan su with the hermandad Lord and with con one el another. Señor y unos hacia otros. Hence, to partake of food Por lo from the altar of tanto, la pagan gods participación de la comida would del be altar de akin los to dioses expressing paganos God's unity. sería similar a expresar identidad con St. ellos. Paul is saying that these pagan San gods Pablo are not dice que really estos gods at dioses all. paganos no son en realidad dioses, sino demonios. And once again, even if the Y Gentile una vez Christians más, do not incluso si intend los cristianos gentiles to no tienen participate la in idol intención de worship, participar they place en themselves into adoración proximity pagana, se to colocan a sí idolatry mismos en proximidad by a eating la from the table of idolatría idols. al comer de la mesa de los ídolos. Paul is not trying to condemn Pablo no trata de the Gentile condenar Christians a los who have cristianos eaten meat gentiles sacrificed que to han comido idols, carne but he's simply sacrificada a los instructing ídolos, them sino to embrace a sencillamente fraternal les está charity enseñando and la forma sensitivity de towards their fraternidad Jewish brethren. cristiana y sensibilidad hacia In sus fact, in the hermanos next section of cristianos. his letter, Paul De hecho, even en la allows for siguiente the sección de su possibility carta, Pablo incluso that permite la Gentile Christians posibilidad might still de eat que los meat cristianos gentiles sacrificed aún to puedan comer idols carne sacrificada if a they los are ídolos, invited to dine with si son unbelievers. invitados a cenar con no They creyentes. should eat whatever is placed before Deben them without comer lo question. que ponen ante ellos sin However, if hacer someone says preguntas. to them Sin who embargo, si alguien comes les sitting at dice, table and leans alguien que over to está them and sentado en la says to mesa, them that the food has been les dice sacrificed to que la idols, comida ha sido then sacrificada they a should los ídolos, abstain out of respect entonces deben for the one who told abstenerse them. por respeto So al que again, les the rule dijo. is charity Nuevamente, in la all regla es circumstances. caridad en toda circunstancia. The overall thrust of the first letter La to the Corinthians índole is an general de la encouragement primera to all carta a los Christians Corintios to es recognize their fundamental darle unity ánimo a los cristianos de as que members of the reconozcan body su of unidad Christ, fundamental that como all miembros del partake of cuerpo the de Holy Cristo, que Eucharist, todos the Holy participan de la Communion. Sagrada Eucaristía, la Sagrada They should Comunión. always strive to preserve Siempre this deben unity esforzarse por conservar and esta not unidad allow anything to y divide no them. The only permitir purpose que of nada trying los to divida. El try to propósito push no people es away tratar de empujar a las from Holy personas a que Communion, se push people alejen de away la from Sagrada Holy Eucharist, Comunión, but to preserve unity sino conservar in Holy la Eucharist. unidad That's our goal, en la Sagrada not to Eucaristía. push Esa people to es divide. nuestra meta, no dividir. And the Second Vatican Council, El Concilio Vaticano II, the overall thrust perdón, of the letter to el the Corinthians is to propósito encourage general de la all Carta a los Christians to Corintios recognize es their animar a todos fundamental los unity. cristianos a reconocer su unidad Unity is fundamental. paramount La unidad es to the church's witness to the gospel message. It is principal one of the para four marks of the church. la Iglesia, es una de las cuatro marcas de la Iglesia que profesamos creer One en el holy credo de la misa, Catholic una universal sola Iglesia santa, católica, universal y We apostólica. modern Christians should learn Nosotros from los the cristianos words modernos and debemos examples of aprender de las Paul palabras y and ejemplos de San always make Pablo unity y de siempre among hacer Christians de la unidad de los one of our goals. cristianos una de nuestras metas. The Second Vatican Council was very El much Concilio concerned Vaticano II estaba with muy unity, with the preocupado work con la of unidad, ecumenism.
con la which obra is a de work of the Holy ecumenismo, Spirit que es una that obra del involves Espíritu bringing Santo people que together involucra unir a in las the faith of personas Christ. en la unidad del Espíritu Santo. The Catechism, drawing El from Vatican catecismo, II, has listed in paragraph inspirándose en el 821 Vaticano certain II, things that en are el párrafo required 821, in enumera order to ciertas respond cosas que son adequately to the requeridas Spirit's para call to responder unity. adecuadamente al llamado del The Espíritu a first la thing unidad. La that primera we need is cosa a permanent que renewal of the necesitamos church es una renovación and greater permanente fidelity de to la its vocation. Iglesia y una mayor Such fidelidad a su renewal is the vocación. driving Esta force renovación es el of the alma movement toward del unity. movimiento hacia la unidad. The second requirement is El segundo conversion of requisito es heart, la conversión de as the corazón faithful try to live para holier llevar una vida lives más according to the pura según gospel. el Evangelio, For it is the unfaithfulness porque of the la members infidelidad de to los Christ's miembros gift al which don de causes Cristo division. es la causa de las And divisiones. when we hear about Cuando this escuchamos betrayed acerca de esta unfaithfulness frase, of the members of Christ's gift, infidelidad if de our los thoughts miembros al don immediately de go to the Cristo, si others nuestros pensamientos are van unfaithful inmediatamente a como instead aquellos, of our como own, otros son infieles en lugar de nuestra propia then we know that we infidelidad, are still in need of entonces conversion. sabemos que aún necesitamos conversión. We're too focused on judging others Estamos demasiado instead of enfocados en ourselves. juzgar a los demás en lugar de a nosotros mismos. Remember, Jesus tells us to remove Recuerden the que Jesús beam nos dice que nos from our own quitemos eyes first la viga del ojo before primero attempting to remove the antes de speck tratar de quitar from our brother's la eye. paja del ojo ajeno. Conversion begins with us, La conversión not comienza with con pointing out the nosotros, faults of others. no señalando las faltas de los demás. The next requirement is El prayer, siguiente requisito es la because oración en común, change of heart porque and esta holiness of conversión life, del corazón y along with santidad de public vida, and junto private con las prayer oraciones for the privadas y unity of públicas Christians, should be por la unidad de recognized los cristianos, as the deben sole and considerarse full como el alma de movement todo el movimiento and ecuménico merits the y name pueden llamarse spiritual con ecumenism. razón ecumenismo espiritual. So prayer in common. Así que la What's the next oración en requirement? común es el siguiente The fourth requisito. requirement is El cuarto ecumenical requisito es formation la of the faithful, formación ecuménica de especially los the fieles y priests. especialmente de los sacerdotes. The fifth is dialogue among El quinto theologians and requisito es el meetings diálogo among entre los teólogos Christians y los of different encuentros churches and entre communities. los cristianos de And diferentes this is iglesias y especially one of the comunidades. goals behind Pope Francis' Este es en especial una de las initiative metas detrás de la Synodality. iniciativa del Papa Learning to Francisco de listen to one another sinodalidad, aprender a and to escucharnos unos engage a in otros y fruitful, a charitable participar dialogue. en diálogo And the last productivo y requirement is fructífero. Y el collaboration último among requisito es Christians in la various colaboración areas entre of cristianos service en to los mankind. diferentes campos de We learn servicio a los to work hombres. together Aprendemos a as the body of trabajar Christ, juntos como cuerpo de Cristo, using the gifts and talents that have been utilizando given los to dones each y of us, talentos que cada uno ha despite the recibido, things a that pesar tend to de las divide us. cosas We que don't suelen allow those things dividirnos. to divide us. No permitimos que esas cosas We nos learn to work dividan. together and to use the gifts that have been given to Aprendemos a us trabajar juntos y a in utilizar unity. los talentos que hemos recibido en unión unos con And otros. having listed these Y requirements habiendo enumerado necessary estos for answering the requisitos call to unity necesarios in the para church, responder ese llamamiento a la unidad the en la Catechism iglesia, goes on to el say, quote, catecismo luego dice, concern for achieving la unity involves preocupación the por el whole church. restablecimiento de la unión atañe a la Faithful iglesia clergy entera, tanto a los fieles But we como a must los realize that pastores, this holy pero hay objective of que ser reconciliation conocedor of de que este all santo Christians propósito de in the reconciliar a unity todos los of the one cristianos and en la unidad holy de la una Church of y Christ única iglesia de transcends Jesucristo human excede powers las and wisdom. fuerzas y la capacidad humana. That is why we place all Por our eso hay hope que poner in toda prayer la for the esperanza en la Son, oración de Cristo por la in the love iglesia, of en the el Father amor del for Padre us, para con and in the nosotros y power en of the el Holy poder del Spirit. Espíritu Santo. And so we pray especially Así today for pues, the oramos en intercession especial hoy of our por la Blessed Mother, intercesión de la that she might Santísima assist Virgen us by her para que nos prayers ayude mediante sus and example oraciones y in ejemplo working towards unity in the church en laborar hacia la once and for unidad de all. la iglesia de una vez por todas.